Editorial, un espacio diseñado para visibilizar a los editores, distribuidores y libreros que forman parte de la Cámara Colombiana del Libro, sus orígenes, apuestas por autores y contenidos, catálogos, novedades, memorias, anécdotas, retos y la gestión empresarial que las mantiene. El día de hoy tenemos el gusto de presentar a la editorial de la Universidad Javeriana con la participación de su director Nicolás Morales Tomás, los editores Paola Molano Martínez y Marcel Roa Rodríguez, junto con Rafael Nieto Roca, quien es el encargado de las comunicaciones de la editorial. Muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Les recuerdo que toda la programación de Colombia Lee se encuentra disponible en la página web de la Cámara Colombiana del Libro y que la grabación de este y todos los eventos de Colombia Lee quedarán alojados en nuestro canal de YouTube. Bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si me oigan bien. Por supuesto, la ley de Murphy atacó a las 11 en punto y el internet doméstico sacó la mano y tuve que conectarme a través de mi equipo móvil. Entonces, mil disculpas por eso. Ya aquí en adelante todo es cuesta arriba, todo es ya nada más puede salir peor. Bienvenidos a todas y todos. Un saludo para quienes nos acompañan hoy a través de las redes de la Cámara Colombiana del Libro y de la editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, en este programa que se realiza en el marco de la campaña Colombia Lee, que es una iniciativa muy bonita de la Cámara. Hoy nos reunimos 4 personas que hacemos parte del equipo de la editorial Pontificia Universidad Javeriana para hablar sobre algunos de los libros más representativos de nuestro catálogo y para hablar también de nuestro oficio. Entonces yo, sin mayor preámbulo, quiero que ellos y ellas se presenten, empezando, por supuesto, por Paola. Paola, adelante, bienvenida. Gracias. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Paola Molano, yo soy editora de la Coordinación de Libros de la Editorial de la Javeriana y les agradezco mucho esta invitación para hablar sobre nuestro trabajo, sobre nuestra labor editorial y sobre todo nuestros libros, que creo que son la mejor presentación de toda nuestra labor. Marcel. Hola, buenos días. Muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro por esta invitación. Yo soy Marcel Roa, soy editor de libros, trabajo con Paola y juntos formamos la coordinación de libros de la editorial Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, muchas gracias por la invitación. Bueno, y estamos esperando que en cualquier momento se conecte a esta transmisión el director de la editorial, el señor Nicolás Morales Tomás. Acá estoy. No te veo. Gracias, lo siento, no tengo cómo verte. Entonces, Nico, bienvenido, Nicolás. Gracias, bueno, muy contentos con estos espacios. Realmente para nosotros, como editoriales universitarias, es absolutamente fundamental el apoyo de la Cámara del Libro, la Cámara que en los últimos 20 años ha nutrido tanto sus juntas como sus asambleas con este nuevo componente tan grande que es el componente de la edición universitaria, una edición que hoy probablemente ofrezca más ICBNs que incluso todos los catálogos de interés general. Son editoriales muy fuertes, divulgan ciencia, divulgan pensamiento, pero también son los puentes entre la universidad pensante e investigativa y la sociedad, y la manera como hay para aplicar un poco todas las ideas que surgen de la universidad. Entonces, muchas gracias a la Cámara y estamos muy contentos. Es una universidad, digamos, que afronta también los fenómenos de la pandemia y una editorial dentro de esa universidad que tiene también una reflexión sobre lo que significa construir una editorial en un momento tan difícil como este, pero no creemos que nunca había sido tan importante las editoriales universitarias, no solo por los temas puntuales de epidemiológicos que puedan generar evidentemente, sino por todos los componentes sociales, económicos, incluso culturales, que pueda generar una situación tan difícil como la que vivimos este año. Entonces, desde la editorial estamos con los catálogos vivos, la editorial está activa y pues estamos afrontando de la mejor manera esta situación. Gracias. Bueno, y pues mi nombre es Rafael Alejandro Nieto Roca, trabajo en el área de comunicaciones de la editorial de la Javeriana. Y bueno, vamos a entrar en materia. Cuando planeamos este evento, quisimos hacer visible la proyección de los títulos de nuestro catálogo sin dejar de lado algunas de las particularidades de la editorial. Entonces yo quería abrir con una pregunta para Nicolás,
y es, aparte de lo que ya has dicho, ¿qué más te gustaría destacar de esta unidad que diriges? Pues bueno, realmente una cosa que es fundamental, esta es una editorial de más o menos unos un poco más de 90, 100 novedades al año, una editorial que también maneja más o menos 26 revistas o 24 revistas de la Universidad Javeriana, una editorial que está pensada como una editorial, digamos, generalista en sentido de multidisciplinar, pero con un énfasis en ciencias sociales y ciencias humanas. La editorial en estos momentos lo que hizo, como muchas de las otras editoriales, incluso de interés general, fue parar un poco, un segundo, que fueron esos meses dificilísimos que tuvo Colombia y el mundo, fueron los meses de marzo y abril, repensarnos en términos de las prioridades, en términos de plataformas, es decir, evidentemente hicimos un énfasis muy grande en lo que tiene que ver con la proyección digital, con ebooks fuertemente construidos, de manera robusta, digamos, pero pensando que solamente ese núcleo, digamos, de exhibición digital tenía que ser como muy generoso, por eso se abrió el catálogo, no sé si muchos de los lectores aprovecharon que se abrió el catálogo para toda la comunidad general colombiana, eso nunca lo habíamos hecho, nunca habíamos tenido una apertura tan grande, siempre la apertura estaba pensada mucho en la comunidad javeriana, pero no general, y esa fue una de las decisiones más interesantes y más bonitas, porque hubo muchos libros descargados de manera gratuita que contribuyeron, digamos, a pasar un poco el trago amargo de los primeros meses de pandemia. Y después volver lentamente a activar todos los esfuerzos, tanto de la parte editorial como la parte de impresión y en la parte de exhibición, y ya hemos vuelto a mirar que hay una reactivación interesante tanto en ventas como en movimiento de los libros. No estamos evidentemente con los niveles que el año pasado, la ausencia de la feria fue trágica para nosotros, pero esperamos tener una muy buena feria el próximo año. Ese es en el que estamos muy activos, está todo el equipo trabajando a full, poco más incluso que el año pasado, para poder permanecer con libros activos, libros bellamente editados por parte de una universidad con presencia nacional. No sé si Marcelo o Paola quieran agregar algo a lo que ya dijo Nico o si pasamos ya a la parte de contenido. Bueno, pues yo quisiera destacar la presencia y el trabajo que hemos hecho con los libros digitales, lo que ha implicado pues para nosotros un pequeño ajuste y un pequeño cambio en nuestra lógica pues de producción y edición, que me parece que ha sido muy significativa y que ha sido de gran aprendizaje, porque gracias pues también al trabajo que tú haces, Rafa, con los ebooks y con todo el proceso de visibilización, teníamos pues antes un esquema un poco distinto y ahora pues la apuesta es casi que tener libro impreso y libro digital muy cerca y casi que en simultánea. Entonces, para contarle pues a quienes ahora nos escuchan que seguimos presentes y que seguimos presentes por los dos canales y por los dos formatos. Eso quisiera contarles. Muy bien. Muy bien. Pasemos a hablar del contenido. En otros tiempos, el mes de abril, como lo decía Nicolás, representaba el fin de un año editorial. Entonces, las editoras y editores universitarios nos encontrábamos en el segundo piso del pabellón 3 de la Filbo para presentar un conjunto de publicaciones que nuestras instituciones habían publicado durante todo lo que llevaba, digamos, durante un año ya. Este año no tuvimos ese cierre, no tuvimos esa vitrina. Sin embargo, eso no impidió que varias de nuestras costumbres, como el catálogo de novedades, siga vigente. Hoy quisiéramos destacar algunas de esas novedades y mostrarles a las personas que están conectadas a esta hora con esta transmisión una versión digital o hablar un poco de lo que podríamos llamar nuestro anuario digital. Entonces, arranquemos con Paola. ¿Cuál crees tú de estos libros, el que tú pensarías que se podría destacar de todos, que es tan difícil identificar uno dentro de los libros que tienes a cargo y que todo el tiempo estás moviendo? Sí, pues yo escogí para destacar un libro que está muy cerquita de
de estar en librerías y muy cerquita también de tener su versión digital, que es el libro de la profesora Ángela María Jaramillo de Mendoza, una profesora de nuestro departamento de Sociología, que escribió un libro muy interesante que se llama La organización familiar en la vejez, cambios en los arreglos residenciales en Colombia, 1973 y 2005. Este producto de investigación obtuvo el 4º premio a la investigación sobre familia en Colombia de la Fundación Antonio Restrepo Barco. Y me parece un libro muy interesante de reseñar ahora mismo, porque creo que presenta un debate que es muy actual en estos momentos en los que nos hemos tenido que resguardar en nuestras casas y que hemos tenido que repensar la estructura familiar y nuestra estructura familiar con los distintos miembros y con las distintas personas de distintas edades que conforman, y que me parece que es un tema, esta reestructuración familiar es un tema fundamental para los ancianos. Ángela María hace una reflexión muy juiciosa y muy concienzuda sobre la vejez y sobre todo sobre las falencias que el Estado históricamente ha presentado en su política nacional de envejecimiento. Me parece que la potencia de esta investigación está en que sus preguntas justamente responden a estos vacíos. Vacíos que tienen que ver con una falta de consideración sobre los tipos de hogares que conforman los ancianos en la actualidad. Entonces, Ángela María nos da datos que son muy interesantes. Y es que, por ejemplo, nos dice que entre el año 2000 y el 2018, la población mayor de 60 años en Colombia se duplicó. Pasó de 3 millones más o menos a cerca de 6 millones. Y esto pues ha tenido una serie de implicaciones en la manera en la que se conforman las familias. Hacia los años 70, las familias se conformaban en maneras extensas, y ahora cada vez más vemos que los ancianos están conformando familias en pareja o familias unipersonales. De manera que el estudio que hace Ángela María en este libro pues es un trabajo de profundizar en todas las implicaciones que tienen los cambios de los hogares en la vejez en Colombia, utilizando unas fuentes muy puntuales, unas fuentes estadísticas y demográficas que son los censos de 1973 y 2005, que le permite a ella indagar en las tendencias de cambio, indagar sobre todo en los cambios y en las implicaciones económicas y políticas que han tenido estos cambios poblacionales, indagar en sus determinantes, pero sobre todo hacer una reflexión sobre qué nos espera a las futuras generaciones, ¿no? A las generaciones que seremos viejas en unos años. Entonces, la invitación es a consultar muy pronto, a leer muy pronto esta investigación que creo que nos da muchas señas y muchos caminos sobre el desarrollo de nuestras sociedades en términos de edades y en términos de generaciones. Marcel, por tu parte, ¿cuál libro de los que tú manejas en tu catálogo, digamos, dentro del portafolio de títulos que tienes a cargo, cuál proyecto quisieras destacar? Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con Paola en la medida en que estamos produciendo libros de gran actualidad, y quizás uno de los debates actuales difíciles que nos ha traído esta pandemia es el de la educación, ¿no? Entonces, quisiera destacar, a propósito de estos debates de educación y de la problemática actual, un libro que compiló Andrés Felipe Mora Cortés, que se llama La MANE y el movimiento estudiantil en Colombia, agendas, luchas y desafíos. Este libro es muy interesante porque realiza una investigación desde diversas dimensiones de lo que significó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil en Colombia hace ya varios años en lo que fue el movimiento estudiantil reciente. Y creo que es importante
En primer lugar, porque hay un trabajo de memoria, hay un trabajo de saber qué sucedió en ese momento y de abordarlo pues con lo que da el tiempo, ¿no? Con perspectiva, con crítica y ver que hay unos aciertos y ver que hay unas dimensiones que no son solamente la protesta o la marcha, sino que hay todo un trabajo político constituido, pues muy pensado y en el que se lograron muchas cosas, ¿no? Porque el asunto en ese momento era la reforma estudiantil que proponía el gobierno Santos. Ahora, el asunto es que al tener diversas dimensiones, no solo se trata de ver, bueno, qué era lo que proponía la MANE, sino que además hay, por ejemplo, un análisis histórico que hacen los profesores Mauricio Archila Neira y José Abelardo Díaz Jaramillo desde 1908 hasta 2015, es decir, muestran que hay un proceso de continuidad, de trabajo, de pensamiento político desde la juventud, ¿no? Andrés Felipe Mora, por su parte, explica cuál fue el potencial transformador de la MANE, ¿no? De este movimiento reciente en la educación superior, ¿no? Y con su gran logro, digamos, que fue frenar la reforma. Pero al mismo tiempo este libro tiene la particularidad de no solo integrar aportes de investigadores que ven, digamos, con su distancia crítica el problema de la MANE, sino que además incluyen de forma muy interesante los aportes de personas que participaron activamente dentro de la MANE. Entonces, en esos aportes hay unas dimensiones que tienen que ver con, por ejemplo, el género, en el caso de Paola Alejandra Galindo y Andrea Lopera Lombana, que claro, hablan sobre el movimiento de forma política, pero que también hay otras luchas muy cercanas y que son fundamentales para el movimiento estudiantil, como las que tienen que ver con las luchas feministas, por ejemplo. Y hay un artículo, el último artículo que compone este libro, que me parece muy interesante realmente y que tiene que ver con la dimensión estética y la potencia estética e histórica de la MANE, porque lo hace Jairo Andrés Rivera Henker, que fue pues uno de los líderes de este movimiento, y es muy interesante porque más allá del análisis político, demuestra que la lucha política pues también incluye no solo las protestas, no solo los plantones, sino también besatones y un montón de nuevas formas de luchar, ¿no? Y nuevas formas de defender en lo que se cree. Creo que eso es muy importante en la medida en que la MANE fue realmente un movimiento muy complejo y que se puede analizar de diversas formas. Y creo, digamos, para aterrizar eso en este momento actual, que este libro nos deja ver que en la juventud hay un potencial político que todo el tiempo renace y que es muy vital, ¿no? Y que es esencial para una sociedad democrática, plural y sana, ¿no? Porque lo escuchábamos quizás en redes sociales cuando escuchábamos a la joven Claudia López hablando sobre la séptima papeleta, siendo muy joven, a los 20 años, pues cómo eso tuvo un potencial transformador. En este caso, la MANE tuvo ese potencial transformador y estamos seguros pues que muchas de las luchas y reivindicaciones que tiene el movimiento actualmente relacionadas, pues, digamos, por ejemplo, con la matrícula cero y con lo que se ha hecho desde las universidades públicas, pues va a tener un fruto y demuestra fundamentalmente ese potencial que tiene la juventud en los movimientos sociales en Colombia. Creo que sería eso. En el tiempo que llevo en la Javeriana y en este aspecto, y esto es un tema que compartimos con todo el equipo de trabajo, una de las aristas que más hemos tratado de destacar del trabajo, digamos, del compromiso de la universidad es su enfoque en trabajar en y por las regiones en un país tan complejo y tan diverso como Colombia. Y ese trabajo se ve reflejado en los diferentes títulos que conforman nuestro catálogo. Hay etnografías, hay estudios culturales, hay diarios de campo con comunidades, y eso nos ha permitido que en la editorial programemos eventos en ferias del libro regionales, en mesas de ventas en universidades, en lanzamientos en diferentes ciudades y diferentes escenarios, que rompen un poco con el esquema del lanzamiento un poco, si se quiere, tradicional u ortodoxo del libro universitario, digamos que, y en eso, digamos que también
todas las universidades o muchas editoriales universitarias hemos entrado a romper como ese molde. Entonces yo quiero preguntarles a los dos, a Paola y a Marcel, ¿cuáles de esos libros con enfoque regional o con un enfoque de trabajo en problemáticas regionales fue el que más les llamó la atención de los que tuvieron a cargo en este año? Entonces, pues arranquemos ahora con Marcel. Perdón, tenía el micrófono silenciado. Decía que el asunto de las regiones es fundamental, como tú lo explicas, Rafael, en nuestro catálogo, y bueno, contamos con muchas colecciones que abordan estos problemas, como la colección Encuentros del Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, pero esta vez, digamos, más allá de querer resaltar ese potencial actual que los investigadores han visto en las regiones, quisiera destacar un libro de historia que celebramos mucho en la editorial, porque nos permitió ganar un premio del Ministerio de Cultura, una beca de traducción, y este libro es La sal y el Estado colombiano, Sociedad local y monopolio regional en Boyacá, 1821-1900. Creo que su potencial, y creo que lo que me interesa realmente de este libro y que me parece fundamental, es que hay un trabajo de parte de un autor estadounidense, Joshua Rosenthal, que muestra que el Estado colombiano en el siglo XIX no solamente era un Estado débil, quizás no un Estado fallido, sino un Estado en formación débil, pero fundamentalmente que era un Estado sumamente local, ¿no? No hay que pensarlo en un Estado tan global y como tan amplio como quizás lo vemos, y él insiste en eso, en el asunto de la región y de lo local, a partir de algo que generalmente se estudia en historia económica, pero que en este caso tiene una forma de abordarlo culturalmente, ¿no? Y es el de la salina de Chita. Entonces, Rosenthal lo que busca en este estudio es mostrar cómo esa salina, que realmente representaba una renta fiscal muy importante para el Estado colombiano, desarrolló unas dinámicas locales muy interesantes en lo que en ese momento era Boyacá, y que actualmente hoy estamos en el límite entre Boyacá y el Piedemonte Llanero. Pero esas rentas fueron fundamentales, digamos, para el Estado, pues no solamente para funcionar administrativamente, sino que además generaron diversos conflictos, digamos, entre el Estado central y la parte local, ¿no? Entonces, esto en Boyacá, digamos, esto fue muy problemático, ¿no? Porque hay unos cuestionamientos sobre realmente cómo esta renta que produce tanto dinero genera una cantidad de conflictos entre las partes en pugna que pueden ser en este caso liberales, conservadores, el mismo Estado administrativamente, las guerras, la rebelión de Boyacá de 1871, qué pasa con el liberalismo, ¿no? Incluso la guerra de 1000 días, cómo hace que la salina pierda relevancia, y cómo en este siglo XIX, que es un proceso de modernización en general en el mundo, se da de una forma local en Colombia, en lo que hoy es Colombia, en esta república, y de pronto pierde toda vigencia, ¿no? Porque la renta fiscal de la salina deja de ser importante, pues de tener ese poder económico en el siglo XX, ¿no? Y entra en un decaimiento, y la guerra de los 1000 días hace que se olvide, y la salina realmente se empieza a olvidar y queda relegada de la historia nacional. Pero, digamos, en la historia de esta república es fundamental entender que fueron estos procesos locales, regionales, los que le permitieron, digamos, al Estado desarrollar procesos de modernización, y al mismo tiempo muy conflictivos, porque en sí mismo estos procesos locales se agotaron, ¿no? Porque no solamente se trató de la sal ni de este producto, sino de muchos otros productos que implicaron modernización, pero que perdieron su eje, ¿no? Y hacen ver como el Estado, como un Estado en formación realmente, y que nos cuestionan todavía en la actualidad sobre cómo es este Estado colombiano, ¿no? Creo que este libro es muy interesante por eso, y es muy chévere, digamos, que
que el Ministerio de Cultura nos haya concedido esta beca para traducirlo, ¿no? Porque también nos interesaba como editorial ver qué piensan también los investigadores de otras universidades y de otros países y culturas sobre nuestros procesos internos como país. Pau, por tu parte, ¿cuál libro quisieras destacar como en esta esfera, en esta línea? Pau. Pau, tienes el micrófono cerrado. Disculpen. Bueno, yo quisiera resaltar el libro Un paraíso sospechoso, La vorágine amazónica de José Eustacio Rivera, novela historia, que es un libro escrito por el crítico latinoamericanista Leopoldo Bernucci. Este libro es de una de nuestras colecciones más queridas, Ópera Eximia, que se dedica a publicar estudios de diversas áreas, de temas también de mucha actualidad, y que en este caso, como lo mencionaba Marcel, también tiene una mirada, digamos que desde fuera de nuestra realidad colombiana, pero también tiene una mirada regional y regional literaria, diría yo, porque se trata de un estudio sobre una de las obras más canónicas de nuestra literatura colombiana, que es La vorágine de José Eustacio Rivera, pero es una mirada comparada, porque Leopoldo Bernucci es especialista también en literatura brasilera, entonces logra hacer algunas comparaciones y logra hacer algunos análisis con obras literarias también de la época brasileras, dando como esta mirada de no solo literatura nacional, sino literatura regional en términos latinoamericanos, pero también hay allí un abordaje de lo literario y de lo regional a partir del estudio de esta obra tan importante para la literatura colombiana, haciendo énfasis sobre todo en su carácter histórico, al hablar de uno de los periodos pues, más trágicos, como lo menciona Leopoldo, para los pueblos de la Amazonía, y es la época de la agresiva extracción de caucho a escala industrial que hubo en la Amazonía hacia 1890 y 1920. Una época en la que las caucherías de la Amazonía, de nuestra Amazonía, pues se convirtieron en unos centros de producción mundial de látex, pero sobre todo un escenario de esclavización terrible para decenas de pueblos indígenas y también para pueblos mestizos, y condiciones de esclavitud propiciadas por empresas multinacionales. Entonces, Leopoldo hace énfasis en cómo esta extracción indiscriminada de recursos naturales y colonización y explotación que sufren los pueblos de nuestra Amazonía es también un tema actual y un tema que todavía tiene mucho que interpelarnos. Para mí lo más interesante del libro de Leopoldo es la manera en que se pone en discusión y en tensión la relación entre ficción y realidad, que es quizás una de las cuestiones fundamentales y una de las preguntas fundamentales para los estudios literarios, ¿no? Y es justamente en esta relación en la que la novela se erige como
un artefacto especialmente potente para reconstruir, para visibilizar, para interpretar la realidad y en particular estos hechos atroces que ocurrieron en la Amazonía y que José Eustacio Rivera pues pone de relieve y que Leopoldo Bernucci lee en la vorágine amazónica como una potente arma de denuncia política. Y cómo Leopoldo desarrolla esta idea de la novela como una potente arma de denuncia política a través de los procedimientos literarios, que utilizaba José Eustacio Rivera. Y en esta medida es una gran contribución a entender la manera en que la vorágine reconstruye la realidad, da un punto de vista sobre la realidad, pero sobre todo hunde sus raíces en la realidad. Y allí creo que es fundamental resaltar el trabajo tan juicioso que hace Leopoldo de fuentes de archivo, de fotografías, de documentos, de fuentes periódicas, de todo tipo de documentos, y que nuestro libro publica. Así que los invito a que lo revisen porque se van a encontrar con material muy, muy interesante. También hay que resaltar, como les decía, el trabajo comparativo que hace Leopoldo entre la vorágine amazónica y otra serie de textos que aparecieron en la época de autores brasileros que dan cuenta de la vorágine como una obra producto de su época y también en constante diálogo, no solo con las problemáticas nacionales, sino también con las problemáticas regionales latinoamericanas. Entonces yo quisiera pues finalmente invitarlos a que lean muy pronto Un paraíso sospechoso para que se encuentren con este despliegue de cómo un artefacto artístico y cultural se produce a través de sus relaciones pues con lo real y cómo lo literario revela estas relaciones con lo real. Muy bien. Y digamos ya para cerrar este programa especial, ¿hay algún otro libro de nuestro catálogo que quisieran recomendar o sugerir? Paola o Marcel. Pau. Yo, Rafa. Tú. Bueno, se han dado cuenta, aquí tenemos dos libros como más fuertes, como que son originarios de traducción, que es lo de Leopoldo y el trabajo tan impresionante sobre la sal en Boyacá, que es finalmente un trabajo sobre la construcción del Estado del siglo de finales del 19 y comienzos del 20. Estos son dos libros que no inauguran porque ya habíamos tenido libros sobre colombianistas en la editorial, pero que nos hacen más enérgicamente decir que nos interesa evidentemente los estudios de los, digamos, académicos internacionales extranjeros, y que esa línea editorial tendremos que seguirla y va a seguir porque ya tenemos algunos otros proyectos de trabajo, y que también habla de una editorial que no se queda simplemente en la producción científica de los propios profesores de la universidad, sino que busca también unos horizontes intelectuales de profesores distintos, que tienen libros muy poderosos y que son libros difíciles de editar porque son libros que vienen de traducciones y la traducción no es fácil de financiar. Tenemos otros libros, muchísimos más, evidentemente, que podrán mirar en el catálogo. Un libro que nos ha traído muchas satisfacciones y nos parece muy divertido porque es un profesor que ha trabajado temas clásicos de ciencia política, normales, tradicionales, pero que de repente se pone a trabajar de un tema que lo apasiona a él, que es el fútbol. El profesor Andrés Dávila, que fue director del Departamento de Ciencia Política, nos trae acá realmente una joya de trabajo académico, pero mucho más que eso, una reflexión en estilo ensayo sobre lo que ha significado el fútbol para la nación y para la identidad colombiana. Sabemos que hay una mirada siempre muy severa de las ciencias sociales y de la universidad frente al fútbol, que es determinado mucho por las visiones un poco clásicas del marxismo, que pensaba que el fútbol era simplemente una especie de distracción para que las masas
digamos, se condujeran mucho más dócilmente en el mundo industrial y en el mundo de la manufactura y del proletariado. Pero hoy Andrés nos muestra con este libro, que es un libro de ensayitos que él ha construido, que es una de las pasiones, es un gran hincha de Millonarios, pero lo importante y fundamental es que trabaja sistemáticamente sobre esa contribución a la nacionalidad y lo que vehicula el fútbol en Colombia. Entonces es uno de los trabajos que quiero llamar la atención, porque es un libro que se lee muy fácilmente, es un libro muy, muy tranquilo, un libro fuerte de todas maneras, de una colección que también hemos privilegiado. Es una colección de ensayos, donde el ensayo pues, ha tenido como muchos problemas últimamente, no tiene tan buena vida porque pareciera que no está anclado tan fuertemente como las revistas científicas o como los libros académicos clásicos, tesis doctorales o las compilaciones, pero que aquí en este nivel nos llama la atención y nos muestra también el poder, ¿no? El poder del ensayo, y acá, sin dudas, Andrés gana la partida, aunque el libro diga ganar sin ganar. Pau, por tu parte, ¿cuál quisieras destacar? Sí, yo quisiera destacar rápidamente nuestra línea literaria, en primer lugar con Las costuras invisibles, que es una de las obras premiadas en la 5ª versión del Premio Nacional de Novela Corta que organiza cada 2 años el Departamento de Literatura de la Facultad de Ciencias Sociales. Su autora es Jenny Terpoleo, una periodista con un trabajo muy interesante en lo literario, con una primera novela ya publicada en el 2014, La ciudad vencida, y esta que publica con nosotros es la segunda. Yo quiero destacar Las costuras invisibles porque creo que entra en diálogo desde otra perspectiva con el libro de Ángela María sobre la vejez, porque Las costuras invisibles es una reflexión sobre también la organización familiar, de alguna manera, y sobre las distintas relaciones entre un grupo de mujeres que conforman una familia, y en especial sobre la vida de la abuela, que ya está en un momento pues, de avanzada edad, una persona muy mayor, con una serie de problemas mentales, y donde pues en la novela en general hay una reflexión muy interesante sobre la vejez, en términos como que la vejez es una vuelta a la infancia, que la familia es como una manta que no termina de tejerse. Entonces quisiera invitar a la lectura de esta novela, que es tan bien escrita, con unas imágenes muy bellas, con un lenguaje muy preciso, y que también nos pone en situación con uno de los fenómenos que ya había mencionado pues, al principio, como la vejez. Y finalmente quisiera muy rápido hablar de el último número de nuestra colección de poesía, A veces alto fuera de lo humano, una antología poética de Antonio del Toro, un muy conocido poeta mexicano. En este caso se trata de una antología cuya selección hizo el poeta español Francisco José Cruz. Es una selección pues muy destacada de la obra de Antonio del Toro. Están seleccionados poemas de sus 8 libros de poesía, y para resaltar está que hay algunos poemas inéditos de Antonio del Toro. Este libro está también ya muy próximo a salir, a estar en circulación, entonces también los invito a leerlo. Y si quiere alguno de ustedes hacer algún comentario de cierre antes de, digamos, de darle pues como cierre final a este programa especial. No sé, Nico o Marcel o Pau. No, está bien. Perfecto, pues yo quisiera cerrar diciendo que en la editorial seguimos adelante con nuestro trabajo y nuestro compromiso de publicar y visibilizar tanto la producción académica y científica como el conocimiento que se recoge y se trabaja en la Javeriana.
Seguimos muy comprometidos con los diferentes sustratos de publicación, por eso seguimos apostándole al libro impreso, le creemos completamente y totalmente al libro impreso, y las diversas formas de dar a conocer el trabajo de docentes, de estudiantes, de investigadoras e investigadores que hacen parte de la comunidad javeriana. Entonces, pues, así es que queremos que conozcan nuestras redes de comunicación. Estamos en casi todas las redes con estamos en todas las redes con el usuario @editorialpuj, nuestros proyectos de divulgación, y ojalá nos acompañen en próximos eventos que estemos desarrollando. Le quiero agradecer a mis colegas Paola y a Marcel y a Nicolás, el director, por haberme acompañado hoy en esta transmisión auspiciada por la Cámara Colombiana del Libro y por su campaña Colombia Lee. Y, por supuesto, a todas las personas que se conectaron hoy, pues muchas gracias por dedicarnos este tiempo, por oírnos nuestra historia y nuestro trabajo. Y pues nada, nos vemos en una próxima oportunidad y les deseamos una muy, muy bonita tarde a todos y todas.